Pepes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a mostrar un nuevo robot creado por quien les habla. En este caso es un hermoso y pequeño cangurito que el objetivo principal es tratar de buscar tendencias agresivas, tendencias fuertes, pero este canguro va a hacer operaciones, porque es un renegado, en contra de la tendencia, ¿sí? Va a tratar de buscar zonas donde, entre comillas, la tendencia tendría que terminar o por lo menos hacer retroceso, ¿sí? En esas zonas se va a posicionar con operaciones de venta o de compra, tratando como objetivo principal por encima del profit, inclusive no superar un drawdown del 5%. Así que vamos a estar viéndolo en un par de backtestings entre M15, M30 y H1 para ver los resultados, ¿sí? Así que bien, vamos a pasar ahora al indicador, algunos de los indicadores que podemos explicarles, que te pueden servir para buscar tendencias a favor, ¿sí? Porque para eso son. En nuestro caso lo vamos a buscar en contra, ¿sí? Como les decía anteriormente, vamos a ver algún ejemplo con un indicador tradicional que suele estar en todas las plataformas MT4 y MT5, ¿sí? Viene de fábrica, que es el ADX, ¿sí? En este caso el ADX es un oscilador que sirve para buscar, aparte de zonas de sobrecompra y sobreventa, la fuerza en el mercado, en este caso de este par, que tiene el precio, ¿sí? Vemos zonas donde cuando el precio llega a ciertos niveles, el indicador va marcando rangos o zonas que van por encima de ciertos niveles, ¿sí? Por ejemplo, un nivel aceptablemente normal sería 25 o 30. Por encima de esos niveles estamos hablando ya de tendencias bastante fuertes o aceptables, ¿sí? Por encima de 50 ya son exageradamente fuertes, que las podés utilizar. Obviamente tiene que ver también el par, no es lo mismo ver la fuerza en el oro que verla en este par, como por ejemplo el australiano con el canadiense, ¿sí? Donde quizás las fuerzas no son tan agresivas como en un par tan volátil como el oro, ¿sí? Pero igualmente sirve para todos los pares. En este caso vamos a ver tres líneas, tres medias en las cuales van a identificar. La azulcita significa la fuerza que tiene la tendencia cuando es alcista, la roja cuando es bajista, y la amarilla va a ser la fuerza general de ese precio, de ese mercado en ese momento. Obviamente que a medida que pasa el tiempo va dejando un historial, ¿sí? Ese historial es el que utilizamos como estadística. ¿Por qué? Porque estos picos, ¿no? Por encima de 30, por encima de 35, las tendencias ya suelen ser fuertes dependiendo del par, obviamente, y la volatilidad. Pero sabemos que cuando está por encima de 30, 40, 50, tiene que llegar a dar la vuelta, revertirse por medio de un retroceso o de un cambio de tendencia, ¿sí? ¿Qué va a hacer el cangurito, sobre todo en los pares del australiano? Operar retrocesos, ¿sí? O cambios de tendencia. ¿Cuándo van a ser? Y cuando el mercado o el precio quieran que sea, ¿no? No va a depender del canguro, sino de estos niveles máximos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acá. ¿Ven acá este pico? ¿Sí? La fuerza está por encima de 70, de 60. Quiere decir que está muy fuerte en este momento, en esta sesión, ¿no? Bien, que sería la línea amarilla. A la vez se suma que está muy fuerte la venta, porque viene bajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de ir en ventas, vamos a buscar compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir en contra de algo que ya tendría que terminar, porque si vamos hacia el pasado, vemos que no superó estas zonas en otros picos que estuvo como bajista, ¿sí? Esa es la idea, buscar estadísticas, ¿no? Donde vos puedas encontrar, ¿sí? Ciertos niveles que se repiten en el pasado, ¿sí? Una compra puede ser, por ejemplo, acá, vamos a buscar a ver algo que sobresaca, miren acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense, la tendencia alcista
línea está fuerte y a la vez el nivel de la fuerza del mercado está también fuerte con esta línea amarilla que llega a picos por encima de 60 en este par, ¿sí? Entonces, en vez de ir en compras acá arriba, vamos a tratar de buscar ventas, el cangurito, ¿sí? Porque en el pasado llegaron a esas zonas y se dieron vuelta, ¿ven? Así que bueno, veremos si llegamos a los objetivos. ¿De qué? De por lo menos no superar el 5 de drawdown con algún profit aceptable, ¿sí? Y en los pares que tengan que ver con el dólar australiano. Así que vamos a ello. Espero que les guste. Y bueno, un videito más del planeta Pepe. Ahí vamos. Pasito a pasito lo lograrás. Bien, gente, vamos a ver un poquito de qué trata este backtesting antes de comenzar, que ya estamos a segunditos de largarlo. Lo que primero vamos a probar va a ser la temporalidad de M15 con un lotaje de 0.1 y después de 0.5, ¿sí? Recuerden que el objetivo de este cangurito es no superar el 5% de drawdown, y después vamos a ir pasando lo mismo pero con M30, 0.1 y 0.5 de lotaje, y por último H1, 0.1, 0.5 de lotaje. Bien, después vamos a estar viendo un promedio general de las tres temporalidades y de los dos lotajes que elegimos para estas temporalidades, ¿sí? Así que bueno, vamos a ello a la cuenta de cuánto, de 3, 1, 2 y 3.
Bien, gente, llegamos al final de este hermoso y querido video acompañado de este cangurito, entre comillas un poco renegado, pero nosotros lo hicimos así, ¿no? Que el objetivo ¿cuál era? Ir en contra de los demás canguros, de las demás ballenas, porque la idea era buscar zonas de retroceso o cambios de tendencia, ¿no? En este caso el objetivo principal era no superar el 5% de drawdown, y en las distintas temporalidades y lotajes que probamos estuvo por debajo, con un promedio de un 1.5 a un 3.5% de drawdown, excelente, ¿sí? Objetivo futuro, seguramente beneficio neto que esté por encima del 50%, ¿sí? Promedio fue entre un 15 y un 20% de beneficio neto de ese capital que estuvimos probando, ¿bien? En cuanto a factores de beneficio, muy bueno también, por encima del 6 o del 7, y en cuanto a beneficio esperado también estuvo por encima de los 4 y 3 puntos, así que también fue muy aceptable. Todo eso se puede ir modificando a mejor con distintas pruebas, bien. Por ahora objetivo era no superar el drawdown, no lo superó, excelente, y después los resultados en general estuvieron muy bien, con inclusive posiciones cortas y largas por encima del 80% ganadas contra perdidas, así que va muy bien el cangurito. Veremos si en ocasiones próximas lo vamos a poner en vivo a operar, ¿sí, gente? Así que bueno, como digo siempre, súmense a la nave, súmense al planeta, los esperamos, que pasen un gran día. Espero que les haya gustado este recorrido con el hermoso y querido cangurito, así que nos vemos, gente. Chau, 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 sumate al planeta, bye. Al planeta verde vamos a volar, Forex y cripto, profit sin parar. Ponte de mira nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Planeta verde vamos a volar, Forex y cripto, profit sin parar. Ponte de mira nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo. Subite a la media al planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más.